Bueno, ahora vamos a recorrer la química de los halógenos, es decir, del grupo 16 de la tabla periódica, del cual ya vimos las propiedades del oxígeno, que es el elemento del grupo que está en el segundo periodo. Aquí tenemos una tabla con entalpías de enlace de estos elementos con distintos átomos y vemos algunas diferencias entre la química del oxígeno y la química del resto de los halógenos. Acá estoy enfatizando que los enlaces simples con el oxígeno del oxígeno mismo es un enlace particularmente débil y el enlace azufre-azufre en cambio es un enlace considerablemente más fuerte, con lo cual en la química el enlace azufre-azufre lo vamos a ver aparecer con más frecuencia. Lo mismo vale con el enlace azufre-flúor y el enlace cloro, que para el oxígeno eran muy débiles. Estos son enlaces que no tienen importancia en la química del oxígeno y que vamos a ver que aparecen con cierta frecuencia en la química del azufre. Aquí lo que estamos viendo son algunas de las características que tienen en común, que es que forman enlaces simples importantes con el hidrógeno y con el carbono. En ambos casos vemos la tendencia que esperamos en función del solapamiento, que es donde el solapamiento con el elemento del segundo período, es decir, con el oxígeno, es más fuerte, es mejor y consecuentemente el enlace es más fuerte en el oxígeno que para el azufre. Y lo mismo vemos aquí con respecto al solapamiento con respecto al átomo de carbono. Con respecto a los átomos, a los enlaces dobles, vemos dos tendencias que necesitaremos explicar. En el caso del enlace oxígeno-oxígeno, vemos que el enlace azufre-azufre es un poco más débil, pero no mucho, y en cambio el enlace azufre-oxígeno es incluso más fuerte que el enlace oxígeno-oxígeno. Así que necesitamos entender cómo funcionan las tendencias para el enlace doble también. Ya vimos las reglas para el solapamiento del enlace sencillo. Vimos que los solapamientos de los orbitales S o del orbital S con el orbital P cuando se proyecta en la dirección del enlace, o entre dos orbitales P, nuevamente cuando van en la dirección del enlace, lo que llamamos un enlace tipo sigma. Entonces, enlaces tipo sigma son tales que cuando yo roto el enlace no cambian de signo y eso es lo que me permite distinguir. Bueno, veamos algunas características del enlace sigma que, como dijimos, tiene simetría cilíndrica. Una de las características más importantes de este enlace es que cuanto mayor el solapamiento, más fuerte será el enlace. Y esto ocurre cuanto menor sea el radio de los átomos involucrados. Esto es porque los átomos más pequeños son más compactos y entonces el solapamiento es mayor. Una consecuencia de esta regla que acabamos de decir es que cuando el solapamiento es entre dos átomos del primero o del segundo periodo, estamos en presencia de un solapamiento grande y consecuentemente un enlace fuerte. Otra consecuencia que se deriva del anterior es que los enlaces sigma normalmente con oxígeno y con flúor son los más fuertes. Inversamente, los alcalinos y los alcarrinoterrios son los átomos más grandes, con lo cual dan enlaces covalentes más débiles, por lo cual normalmente no se estabilizan dando enlaces covalentes, sino dando en redes iónicas. Y una excepción a considerar es la repulsión de los pares libres. El enlace se debilita cuanto más corta sea la distancia de enlace, inversamente a lo que vimos antes, cuando estamos en presencia de que los dos átomos tienen pares libres. Entonces hay repulsión y la repulsión debilita al enlace. Bueno, veamos ahora cómo es el solapamiento en los enlaces pi. Por enlace pi o solapamiento pi nos referimos ahora al solapamiento entre dos orbitales donde lo que se están solapando no es la proyección directa del orbital, sino la proyección, digamos, lateral. ¿Sí? Este es el eje en el que se desarrolla el orbital y el solapamiento está ocurriendo en una dirección perpendicular a la dirección de desarrollo del orbital. Estos orbitales tienen, tienen menor alcance en la dirección perpendicular, consecuentemente este solapamiento es más dependiente de la distancia todavía que el solapamiento sigma, sencillamente porque estos orbitales se propagan perpendicularmente menos. Una consecuencia de eso entonces es que el solapamiento pi disminuye rápidamente con la distancia. Decíamos que para reconocer un solapamiento pi lo que le sucede es que al rotar el enlace está cambiando de signo, ¿sí? No es como el solapamiento sigma, que siempre mantiene los mismos signos, sino que
tiene un plano nodal y está cambiando de signo. Una consecuencia de que depende fuertemente de la distancia, entonces, es que el enlace múltiple es fuerte entre los elementos del segundo período, que son los elementos más pequeños. También puede ser muy estable cuando uno de los dos enlaces, uno de los dos átomos al menos, es un elemento del segundo período, nuevamente para disminuir la distancia entre los átomos. En cambio, los elementos del tercer período y mayores tienen tendencia a dar dos enlaces sigma en lugar de dar un enlace pi. Y finalmente también hay que tener en cuenta que cuando estemos en presencia de dos átomos del segundo período que pueden dar un enlace múltiple, si tienen muchos electrones, nuevamente eso puede generar una repulsión que debilita el enlace, que de otra manera hubiera sido más intenso. Bueno, estas tendencias de enlace que vimos recién nos permiten explicar estas dos tendencias para el enlace múltiple. El enlace oxígeno-oxígeno resulta más fuerte que el enlace azufre-azufre, sencillamente porque la distancia es mayor y, como vimos en el enlace pi, es muy dependiente de la distancia. Por otro lado, aquí se entiende bien la aparente anomalía. En el caso del enlace azufre-oxígeno, si bien la distancia es más larga que en el caso del oxígeno-oxígeno, esa mayor distancia minimiza la repulsión entre electrones, ya que tanto el azufre como el oxígeno tienen muchos electrones, lo cual debilita el enlace oxígeno-oxígeno. Y eso explica por qué este enlace termina siendo una situación intermedia. Es lo suficientemente corto como para dar un ensolapamiento bastante bueno y a su vez no paga tanto el precio de la repulsión. Aquí, sin embargo, ya el solapamiento es más grande, la distancia es más grande, el solapamiento empeora y el enlace se debilita, aunque bueno, no considerablemente, todavía es un enlace importante. Y aquí muchas de las situaciones que estamos viendo para el azufre ilustran cómo va a ser la química, porque el sistema tiene un enlace azufre-azufre, azufre-oxígeno doble, azufre-azufre simple, azufre-carbono, azufre-hidrógeno, azufre-flúor, muchos enlaces fuertes, lo que le va a dar una gran riqueza a la química covalente del azufre. Bueno, habiendo repasado o visto las propiedades de enlace del azufre y por extensión del resto de los calcógenos, podemos comenzar a discutir su química. Para eso, como de costumbre, siempre empezamos analizando la abundancia en la corteza terrestre. Como vimos, el oxígeno es el átomo más abundante y los otros calcógenos se quedan bastante por atrás, siendo de lejos el más abundante es el azufre, bastante menos el celuro, y el teluro ya es bastante raro. El azufre se presenta muchas veces directamente como azufre elemental o formando distintos minerales como la pirita, muchos sulfuros, algunos sulfatos, etc. La presencia de azufre elemental está muy vinculada a la acción volcánica y a la presencia de aguas termales. Hablamos del azufre elemental y ya vimos que el azufre tiene tendencia a formar un enlace simple que es bastante estable y que compite bien contra el enlace doble, y eso genera en consecuencia la presencia de distintas formas del azufre con enlace simple, con la capacidad que tiene el azufre de formar dos enlaces simples, y eso genera cadenas que pueden ser cadenas infinitas, ¿sí? O distintas clases de anillos, donde el más estable resulta ser el azufre 8, ¿no? Pero también tenemos azufre 6, azufre 7, etc. Acá verán toda una variedad de alótropos del azufre. La variedad, de nuevo, es una cosa que estamos ya viendo en la química del azufre, el hecho de que no hay un tipo de enlace que domine, genera una gran variedad de sustancias covalentes. Aquí vemos dos ejemplos de alótropos del azufre 8. Aquí no está cambiando la nuclearidad. En cada uno, la molécula, en estos dos casos, la molécula es la misma, que es azufre 8, como vimos en la estructura de la transparencia pasada, pero ahora estos dos átomos, estas dos cadenas pueden organizarse en el espacio de dos formas distintas. Esta es la que se llama ortorrómbica por el aspecto que tiene la celda unitaria, y esta se llama monoclínica. Y tienen distintos ámbitos de estabilidad. Y acá tenemos un diagrama de fase, donde a diferencia de lo que el diagrama de fase que ustedes conocen del hielo, vemos dos fases sólidas con dos regiones de estabilidad distintas, y es posible preparar cualquiera de las dos formas cristalinas cambiando la técnica de preparación. Por supuesto, coexisten con el líquido y con el gas.
Y en el laboratorio, cuando podamos volver al laboratorio, ustedes van a trabajar para obtener las distintas formas cristalinas. El azufre es una materia prima muy importante, principalmente porque se la produce para obtener sulfúrico, que es un ácido muy importante industrialmente, y el azufre lo obtenemos por dos mecanismos distintos. El azufre aparece como un sedimento, digamos, en un reservorio en la corteza, y se lo puede extraer directamente a partir de la acción del agua supercalentada, que entonces calienta el sedimento, calienta el azufre fundido y arrastra el azufre fundido de forma de extraerlo del yacimiento. Es decir, en este método, que es el método que se llama de Farage, estamos directamente trabajando con la propiedad que tiene el azufre fundido de eventualmente calentarse y poder extraer directamente. El otro método que se utiliza, en cambio, es el método de Claus. Aquí también utilizamos una fuente natural, pero en lugar de ser el azufre elemental, es el sulfídrico, que está presente en el gas natural. Entonces el sulfídrico se hace reaccionar con dióxido de azufre, que se obtiene directamente de la acción de oxígeno sobre el sulfídrico, ¿sí?, por una combustión incompleta, y a través de varias secciones de reacción, el dióxido de azufre reacciona con el sulfídrico para ir generando los enlaces azufre-azufre que se necesitan para producir el azufre 8, que como vimos es un sólido y que vamos a ver que se utiliza como precursor en la preparación del sulfúrico a nivel industrial. Aquí vemos cómo han evolucionado los dos mecanismos. Crecientemente se utiliza el método de Claus, que utiliza el sulfídrico que se obtiene del gas natural. Y cada vez es menos importante el azufre que se obtiene directamente. Esta estructura de azufre-azufre que vemos en el azufre 8 también se extiende a los aniones. Entonces, el azufre forma muchos polisulfuros, es decir, aniones que están constituidos por varios átomos de azufre que están enlazados en forma covalente. Un ejemplo muy importante de esto es la pirita, que contiene un anión azufre 2-, ¿sí?, que es un mineral bastante fácil de conseguir, tiene un color amarillo que lo asemeja al oro, pero también existen otros polisulfuros que pueden funcionar como ligantes en distintos complejos metálicos. Bueno, vemos ahora algunas propiedades de los haluros del grupo 16, o sea, de los calcógenos. Bueno, ya hablamos de las propiedades como el punto de ebullición, el punto de fusión, esas propiedades ya las conocemos. El delta H de formación también puede deducirse de lo que estuvimos analizando en el enlace. La distancia de enlace, lógicamente, también. Pero aquí resalté una propiedad que es interesante y que es distinta de lo que venimos viendo. Como vemos, para el agua tenemos un ángulo de 104 grados, que ustedes ya conocen bien, 104 grados, 5, que es el ángulo que se obtiene de la esperada geometría electrónica tetraédrica, luego de considerar que los enlaces, la repulsión entre los pares libres es un poco mayor, entonces se puede explicar este ángulo de enlace. Pero veamos que a medida que bajamos en el grupo, este ángulo de enlace se hace progresivamente más cercano o igual directamente a 90 grados en el hidruro de teluro. ¿Qué es lo que está pasando con estos elementos? Bueno, lo que sucede es que esto que está aquí es consecuencia de considerar que los orbitales S y los orbitales P participan en forma igual en el solapamiento, lo que genera el esquema de hibridización SP3 que ustedes conocen y la geometría tetraédrica electrónica de la que hablamos hace un rato. Bueno, a medida que avanzamos en el grupo, eso es cada vez menos cierto. En otras palabras, la hibridización es cada vez menos importante al bajar en un grupo. ¿Por qué se observa esto? Bueno, eso es porque a medida que bajamos en el grupo, la energía entre los orbitales S y los orbitales P cada vez aumenta más. Es decir, los orbitales S se van estabilizando. Este fenómeno lo vamos a ver en otros grupos, termina dando lo que se llama el fenómeno de par inerte. Es decir, que los orbitales S llegan a estar tan bajos en energía que directamente no participan del enlace. Y está este nombre, que es un nombre equivocado, al no participar del enlace, que es un fenómeno de enlace que tiene que ver con la entalpía, no necesariamente con la cinética, pero se le usa esta palabra de inerte en el sentido de que no participa o que no es químicamente activo.
Bueno, pero aquí para los hidruros de los calcógenos se expresa en el ángulo de enlace, lo que significa que estos enlaces son crecientemente enlaces solamente con los orbitales p. Veamos ahora otros elementos, otros compuestos que tienen el enlace sencillo, y que, como vemos, de nuevo, consecuencia de la variedad de enlaces covalentes que puede presentar el azufre, tenemos toda una variedad de componentes. Aquí tenemos, por ejemplo, el haluro con fluoruro, o uno de los muchos haluros que forma el azufre con el fluoruro, donde compiten el enlace azufre-flúor con el enlace azufre-azufre, o en este caso, fíjense, tenemos isómeros porque también puede presentarse un enlace doble azufre-azufre. Fíjense que estas reacciones vienen del azufre 8 y que la presencia de enlaces azufre-azufre en algún sentido ya estaban formados los enlaces estos, entonces es como que se van rompiendo, pero hay algunos enlaces que todavía permanecen. Así que vemos, por un lado tenemos la presencia de enlaces azufre-azufre, en este caso doble, en este caso simple, en este caso simple, y la oportunidad de tener estados de oxidación, es decir, muchos enlaces covalentes para el caso del fluoruro. Ya vimos que hay una tendencia, tanto para el oxígeno como para el flúor, de generar estados de oxidación altos, que como ya vimos son formales, pero que expresan la tendencia que tienen estos elementos a dar una multiplicidad de enlaces covalentes. En el caso del flúor esto también es favorecido porque al ser el flúor un átomo pequeño, es posible acomodar muchos átomos de flúor alrededor del flúor sin que tenga un efecto de repulsión entre los átomos muy grandes. Bueno, vamos a ver cómo es el diagrama de orbitales moleculares para el hexafluoruro de azufre, en términos, insisto, orbitales moleculares, pero a ver cómo justifica eso el aparente estado de oxidación 6 o el estado de oxidación 6 formal para el átomo de azufre. Tengo solamente 4 orbitales. En el azufre tengo el orbital S y los 3 orbitales P. Y para poder para que los orbitales del flúor puedan interactuar, los considero como combinaciones lineales. Veamos, por ejemplo, si yo sumo de esta forma los 6 orbitales P, voy a tener una forma de orbitales que interactúan justo con el orbital S. Lo mismo estas 3 combinaciones lineales de orbitales atómicos del flúor tienen el aspecto justo para interactuar con los 3 orbitales P del azufre. En cambio, estas combinaciones lineales de orbitales atómicos del flúor no tienen el aspecto como para interactuar con ninguno de los orbitales atómicos que tiene disponibles el flúor, ¿sí? Todo esto me va a generar un esquema donde voy a tener, por ejemplo, un orbital enlazante, que es este, que proviene de la interacción del S con los orbitales P combinados como vimos. Otro orbital enlazante, se ve claramente que hay densidad sobre el enlace, que serían estos orbitales de aquí. Y tengo otras combinaciones, como la que se ve acá arriba, que son antienlazantes. Y finalmente voy a tener también una combinación, que es la que vimos antes, que no tiene ninguna simetría correcta, donde algunos orbitales del flúor sencillamente van a permanecer sin enlazar. Sin embargo, como todos estos orbitales enlazantes están llenos, eso me da una estructura estable y eso explica la formación del hexafluoruro de azufre. Bueno, veamos ahora un poco los compuestos que presentan enlace múltiple, que como vimos, el azufre tiene tendencia a formar enlaces múltiples efectivamente o estables. Un anión muy importante que presenta enlace múltiple es el anión tiocianato. El prefijo tio indica la presencia de azufre y cianato indica que estamos en presencia o es el análogo del anión cianato, que es primo del anión cianuro. Y efectivamente el tiocianato se obtiene por reacción del cianuro con algún agente que es capaz de donar el átomo de oxígeno, como en el caso de azufre elemental o del tiosulfato. Nuevamente, el prefijo tio indica azufre, es decir, que es una estructura semejante a la del sulfato. El anión tiosulfato tiene un enlace múltiple carbono-azufre, que lo podemos ver así, o con la carga electrónica deslocalizada, y es uno de los aniones que se llaman pseudohalógenos porque tienen propiedades semejantes a los de los halógenos.
por ejemplo, tienen la propiedad de unirse a los anillos aromáticos como si fuera un sustituyente en una cadena orgánica. Otra propiedad que tienen en común con los halógenos es que pueden formar compuestos de coordinación. Fíjense en que por la característica que tiene, el tiocianato también es una cosa que es importante, que tiene la capacidad de unirse tanto para el átomo de azufre como por el átomo de nitrógeno en enlaces que son bastante semejantes. Otra especie que presenta un enlace múltiple es el cloruro de tionilo. Tionilo, al final hilo, indica que estamos en presencia de un catión, y es como, si bien esta es una molécula covalente, esto es nombrado como si fuera el conjunto de un fragmento negativo, que es el cloruro, y un fragmento positivo, que es el tionilo. El tionilo, que vamos a ver otros cationes que tienen esa característica, indica la presencia de un elemento, en este caso azufre, por eso lo de tío, con oxígeno. Entonces es azufre, doble enlace con el oxígeno, y el azufre a su vez unido a dos átomos de cloro. Aquí vemos la estructura, ¿sí? Y este átomo es muy importante porque es un agente que es un buen donor de cloruros. Y se lo utiliza habitualmente, como en este caso, cloruro de tionilo reacciona con un ácido orgánico, y el efecto final que tiene es, entrega, hay un mecanismo de adición del par libre del oxígeno sobre el azufre, y el mecanismo final es que el producto contiene el átomo de cloro en el radical orgánico. Esta estructura es muy importante porque este cloro, se llama un cloruro de ácido, a su vez es una especie muy reactiva que permite adicionar la funcionalidad ácido a otros sustituyentes. El cloruro de tionilo también puede sufrir el ataque del agua en vez de sufrir el ataque del ácido orgánico, como aquí, en una reacción que llamamos de hidrólisis. De hidrólisis, ¿por qué? Porque lisis significa partir, entonces es el enlace azufre-cloro que está siendo partido por el efecto del agua, por eso hidrólisis. Y esta reacción va a dar como resultado dióxido de azufre más clorhídrico, si es en fase gaseosa, si es en fase acuosa, va a dar ácido sulfuroso. Bueno, pasemos a otro conjunto de sustancias muy importantes que presentan el enlace múltiple del oxígeno con el azufre, que como vimos, muy estable. Y las sustancias que estamos aquí son principalmente dos, que son dos gases, que son el dióxido de azufre y el trióxido de azufre, ¿sí? Dos óxidos muy importantes. El óxido de azufre se obtiene o aparece muchas veces por acción del calor directamente, la reacción con oxígeno sobre, por ejemplo, un sulfuro. Esto va a producir dióxido de azufre. A esta reacción la llamamos de tostación, porque es una reacción que muchas veces hacemos industrialmente. ¿Por qué? Porque nos interesa transformar un sulfuro metálico en otra especie más reactiva, como por ejemplo un óxido metálico. En este caso, también estamos reduciendo con carbono, y nuevamente lo que vamos a hacer es obtener un óxido, en este caso óxido de calcio, y dióxido de azufre. Vean que siempre se obtiene dióxido de azufre, ¿sí? También se puede obtener por la descomposición de un sulfito. Decía que es un enlace azufre-oxígeno. Es fuerte, es un gas, como digo, bastante estable, soluble en agua, ¿sí? Y que se comporta como un ácido de Lewis. Es decir, los dos oxígenos, que son electronegativos, se llevan parte de la densidad de carga del azufre y lo dejan expuesto con una densidad positiva, y sobre todo importante también un par de orbitales libre. Hay un orbital atómico libre del azufre. Ahora, aquí estoy representando el par de electrones que sí tiene, que está representado distinto por esa idea que vimos que está alojado en un orbital S que es menos reactivo. El dióxido de azufre tiene poca tendencia, puede usar estos electrones para acceder, pero no es muy habitual. En general funciona principalmente como un aceptor. Y un ejemplo típico de un donador de electrones, por ejemplo, es el amoníaco, o en este caso una amina. Y cuando tengo una especie que puede donar electrones y una especie que puede aceptar electrones, este par de orbital se combina
y me forma un enlace en lo que se llama un aducto ácido-base, y a este tipo de reacción se llama un ácido Lewis. Bueno, como vimos hace un segundo, el dióxido de azufre es un ácido de Lewis. Este es el ejemplo de estructura que vimos recién. Ahora, si imaginamos que aquí, en lugar de funcionar como base, tenemos una mina, en cambio imaginamos que tenemos el agua, el resultado va a ser una formación de enlace azufre-oxígeno y la presencia de unos átomos de hidrógeno. Y lo que tendremos en este caso será la formación del, por ejemplo, aquí tenemos el sulfito ácido. El ácido sulfuroso es un ácido débil que tiene dos constantes de protonación o dos constantes de acidez, ¿sí? Y cuyo uso principal se utiliza como reductor en medio alcalino. Fíjense que decimos que el sulfito es un reductor, lo que equivale a decir que el sulfato en general no es un oxidante, ¿sí? En medio alcalino, por supuesto, es un reductor más fuerte, en medio ácido es bastante más débil, ¿de acuerdo? Llegamos aquí a otra molécula muy importante que es el trióxido de azufre y su relación con el dióxido de azufre. Esta reacción de aquí es muy importante. Fíjense que es una reacción espontánea. El trióxido de azufre tiene 3 enlaces con oxígeno, que todos tienen carácter múltiple, que se pueden analizar o se pueden interpretar por resonancia con estas estructuras que están aquí. Y decíamos que es una reacción espontánea, ¿sí? Desde el punto de vista de la entalpía, no desde el punto de vista de la entropía, porque significa la disminución de una molécula de gas, pero de cualquier manera es una reacción favorable, pero lo que es clave es que esta reacción no es muy rápida. Y que no sea muy rápida es muy importante, porque eso hace que el dióxido de azufre es una sustancia que puede escaparse y puede difundirse por la atmósfera. Mientras que el dióxido de azufre es tan reactivo que donde quiera que aparece en la atmósfera reacciona inmediatamente. ¿Por qué? Porque esta estructura aquí, ahora que tiene un átomo de oxígeno más, es un ácido de Lewis muy fuerte y reacciona, por ejemplo, con el agua inmediatamente. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de algunos óxidos que ilustran el carácter de ácido de Lewis fuerte del trióxido y que es la capacidad de tomar como base al oxígeno de un vecino para formar estructuras poliméricas. ¿Ven? Esto se lo puede interpretar como son trióxido de azufre que están tomando como oxígeno al oxígeno de otra molécula de trióxido de azufre para formar polímeros. ¿Sí? Entonces, con agua reaccionan para formar el sulfúrico, pueden adicionar haluros de hidrógeno u otras bases en general como piridina, fosfina, etc. Es un ácido Lewis muy fuerte. Y eso tiene un efecto importante porque si reacciona rápidamente en la atmósfera con el agua para formar sulfúrico, el sulfúrico a su vez tiene tendencia a formar más agua y va a tender a precipitar, entonces llueve una solución de sulfúrico, que es el fenómeno que es conocido como lluvia ácida. Entonces, la reacción anterior, que el dióxido de azufre no sea reactivo, favorece que se disperse en la atmósfera. Y cuando se oxida el trióxido de azufre, produce el efecto ambiental dañino que estábamos refiriendo, que es la lluvia ácida. Los otros óxidos de los calcógenos tienen estructuras distintas y que ilustran la tendencia que tienen estos otros elementos, la menor tendencia que tienen estos otros elementos a dar un enlace doble con el oxígeno. Por ejemplo, aquí vemos para el selenio, tenemos una combinación de enlace múltiple y enlace simple, un enlace más corto, múltiple y enlace simple, formando cadenas poliméricas, o, en cambio, un anillo, combinando enlace múltiple con enlace sencillo. En el teluro, en cambio, ninguna de las estructuras que presentan los óxidos de teluro presentan enlace múltiple. Otros compuestos importantes que presentan enlace múltiple azufre-oxígeno son los oxócidos del azufre, que como vemos, en este caso tenemos aniones, y los aniones pueden tener combinaciones de enlace simple oxígeno con enlace múltiple oxígeno, distintas cantidades de enlaces, distintos números de oxidación, como en el caso del sulfito y el sulfato, pero también puede tener enlace múltiple azufre-azufre, enlace simple como en el tiosulfato, enlace simple azufre-azufre como en el ditionito,
y luego distintas combinaciones, ¿sí? Y acá tenemos también, también enlaces simples. Bueno, esto de nuevo es una expresión de la tendencia que tiene el azufre a formar distintas clases de enlaces covalentes que se pueden combinar y me da como resultado una variedad de aniones. Y aquí tenemos los ácidos ahora, el ditionito, el sulfuroso, aquí vemos el ditionito con enlace azufre-azufre, vamos variando el número de oxidación. Aquí tenemos el disulfúrico, donde tenemos el puente oxígeno, sulfúrico. Acá tenemos un puente oxígeno-oxígeno, que es el peroxidisulfato. Acá tenemos el enlace múltiple azufre-azufre, etc. El ácido sulfúrico es un ácido realmente muy importante que tiene como característica una propiedad que probablemente ustedes conozcan, que es esta gran afinidad que tiene por el agua, ¿sí? Es una reacción, la disolución del sulfúrico en agua es una reacción muy exotérmica que lo puede volver peligroso, ¿sí? Porque se calienta tanto que puede generar proyecciones, de allí la regla que normalmente se dice, que ustedes van a ver en el laboratorio, de que nunca se agrega el agua sobre el ácido sulfúrico, porque en esas condiciones se va a calentar mucho y podemos tener proyecciones de ácido sulfúrico, una solución muy concentrada de sulfúrico, lo que es definitivamente peligroso. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico tiende a reaccionar deshidratando. Como vemos, por ejemplo, aquí vemos una esponja que fue impactada por ácido sulfúrico, así que tiene tendencia a deshidratar compuestos orgánicos, por supuesto eso incluye también, por ejemplo, a la piel. Así que es un ácido que hay que trabajar con mucho cuidado, particularmente si está concentrado. En la medida que está más diluido, ya se hace más fácil de trabajar. Es un ácido fuerte, donde el primer protón se desprotona fácilmente y el segundo protón tiene un pK de alrededor de 2, ¿sí? Es un ácido que se utiliza, tiene otra propiedad importante y distintiva, por ejemplo, con respecto a otros ácidos fuertes como el clorhídrico, que es un ácido que no es volátil, ¿sí? Es lo que se llama un ácido fijo porque no es volátil. Y como vimos antes, no es un oxidante, razón por la cual se lo utiliza muchas veces cuando se requiere solamente la propiedad de una sustancia que sea un ácido, muchas veces se utiliza sulfúrico. Tiene como contraparte no tan buena que los aniones sulfato pueden dar formación de precipitados, principalmente con los alcalinoteros. En algunas condiciones puede actuar como un oxidante. Por ejemplo, el sulfúrico concentrado puede reaccionar oxidando el cobre a sulfato de cobre. Y otro uso importante del sulfúrico es que el sulfúrico per se tiene su propia constante de autoprotólisis. Ven que el sulfúrico es capaz de cederse un protón a sí mismo. Y en estas condiciones favorece, cuando se mezcla con nítrico, favorece la formación de un anión, de un catión que se llama nitrosonio, que ahora este es un agente que puede adicionarse sobre los anillos aromáticos, ¿sí? Dar una reacción de sustitución, y estas son las condiciones de nitración de anillos aromáticos. Bueno, entonces hablemos ahora un poco de la obtención del ácido sulfúrico. Como vimos, el ácido sulfúrico se puede obtener a partir del trióxido de azufre, pero el principal problema para tener trióxido de azufre es la oxidación del dióxido de azufre con oxígeno, que como ya mencionamos es una reacción lenta. Nuevamente, no es lenta porque sea un proceso desfavorable, es lenta porque la reacción es cinéticamente lenta y como ya hemos visto en muchos de estos otros casos, una reacción cinéticamente lenta se hace más favorable gracias a la acción de un catalizador. Y en este caso en particular, el catalizador es el pentóxido de vanadio. Y el gran desafío es poner en contacto el pentóxido de vanadio con el dióxido de azufre, ¿sí? Para que lo vaya convirtiendo en trióxido de azufre. Entonces, el proceso comienza con la combustión del azufre, que produce dióxido de azufre, y el dióxido de azufre se pone en contacto íntimo con el pentóxido de vanadio, lo que me genera el trióxido de azufre que luego se recoge en la torre de absorción. El mejor solvente para el trióxido de azufre resulta ser el ácido sulfúrico mismo. Y entonces lo que se vende es una solución de ácido sulfúrico que contiene trióxido de azufre.
Estas soluciones se las suele llamar de más del 100%, porque frente al agregado de agua todavía seguiremos obteniendo ácido sulfúrico, porque sencillamente el trióxido de azufre disuelto se disuelve para dar más ácido sulfúrico. Por ejemplo, se dice que es un sulfúrico 106%, y esas soluciones, que son muy viscosas, se las llaman oleum. Y son esas soluciones las que luego se distribuyen, porque siempre es más conveniente, digamos, una solución más concentrada siempre es más conveniente para transportar, ¿sí? Y no lo mencioné antes, pero las fuentes del dióxido de azufre pueden ser o la combustión de un sulfuro o el sulfídrico. Otro método que se llama de las cámaras de plomo, en este caso, nuevamente, es una oxidación del dióxido de azufre, pero en este caso la oxidación es a partir de el catión nitrosilo, o podemos pensarlo como viene del dióxido de nitrógeno, ¿sí? Ven que es una serie de reacciones complicadas, donde en este caso el mediador es un mediador que está en solución gaseosa, no es un sólido. Pero es una reacción menos efectiva, entonces por eso la reacción ocurre a lo largo de las cámaras, ¿sí? Este método que se llama de las cámaras de plomo, ¿sí? Dióxido de nitrógeno funciona como el catalizador. Veamos ahora entonces algún otro compuesto que tiene enlaces múltiples. Este es el tiosulfato, que se lo puede pensar como derivado o primo del sulfato, donde estoy reemplazando un enlace múltiple azufre-oxígeno por un enlace múltiple azufre-azufre. Y es un sólido que da cristales que lo van a obtener ustedes en la práctica de laboratorio, ¿sí? Este anión, entre otras propiedades, también funciona como ¿cómo se llama? Como un agente, como puede complejar a distintos iones metálicos. Y es un reductor moderado. Una reacción muy importante donde funciona como reductor es la reacción con el yodo. Esta reacción es muy importante porque es cuantitativa y rápida y permite titular fácilmente, hacer una titulación redox del yodo para obtener yoduro, lo cual es un método de titulación redox muy importante. Bueno, como hemos visto, el azufre tiene tendencia a formar distintos estados de oxidación porque forma enlaces múltiples con el oxígeno, y podemos tener 5, 6, 4, 3, 2, 0, incluso -1, incluso fraccionarios, ¿sí? Este, si se quiere, un diagrama de Latimer relativamente simplificado para el azufre. Y aquí tenemos los análogos para el selenio y para el teluro, que son relativamente más simples. ¿Ven? Porque aquí le faltan algunos estados de oxidación. Esto es en medio ácido, podemos plantear lo mismo en medio básico, y en las clases de problemas claramente van a trabajar mucho en esta química. Toda esta química redox en muchos casos ocurre lentamente, pero en los medios naturales ocurre con rapidez. ¿Por qué? Porque existen muchos microorganismos que han evolucionado para utilizar esta química redox como fuente de energía y consecuentemente han desarrollado catalizadores naturales, ¿sí? Y entonces estas son el tipo de reacciones que se observan, donde normalmente en presencia de oxígeno tenemos que esperar que todo el azufre esté presente como sulfato. Cuando tengo abundancia de materia orgánica, todas estas reacciones se van a desplazar en la dirección del sulfuro. Así que todas estas reacciones del azufre funcionan como un buen indicador de cuál es la química redox que tiene un ambiente. Es decir, si un ambiente tiene un exceso de materia orgánica, lo que seguramente ocurrirá es que estas reacciones se desplazarán en la dirección de formar sulfuros, y por ejemplo en particular sulfídrico, que como ustedes vieron o quizás conocen y como van a ver en el laboratorio, tiene un olor muy particular y muy fuerte que nosotros tenemos asociado con la basura. Y es una situación que la tenemos asociada como una situación peligrosa porque efectivamente donde tenemos un exceso de materia orgánica vamos a tener la presencia de microorganismos y consecuentemente posibilidad de contaminación. Por eso es un olor que tenemos muy incorporado como problemático. Por supuesto también que es el olor que se siente, no solo el olor que se siente cuando tenemos basura orgánica, sino también, por ejemplo, el olor que se siente en el riachuelo, lo que indica la presencia de materia orgánica en el riachuelo, lo cual
por lo cual determinar que hay materia orgánica en el riachuelo francamente no es un desafío químico, es muy fácil de dominar, de saberlo. Y eso es gracias a que en el ambiente tenemos microorganismos que son capaces de transformar las distintas formas de azufre oxidado a azufre reducido, porque están usando la forma oxidada como parte de su metabolismo, y entonces producen una gran cantidad de azufre reducido. Bueno, eso es todo para la química del azufre, y vamos a pasar a la clase que viene. Vamos a ver la química de los halógenos.